Seguimos, Álvaro, aquí en la Banda Cambiaria y en este caso vamos a analizar un poco todo lo que fueron las noticias de esta semana y que fueron en realidad distintos títulos todos. FMI, inflación, perspectivas económicas un poco en función de la situación del conflicto bélico, y para eso hemos convocado al economista jefe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, FIDE. Estoy hablando de Nicolás Segolla, a quien saludamos. Nicolás, Álvaro Torriglia, Sandra Sicaré te saludan, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por Bien, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, gracias por la comunicación. Bueno, Nicolás, primero queríamos empezar con un análisis tuyo de lo que implica el acuerdo con el FMI y en el marco de esta discusión, bueno, sobre si es un buen acuerdo, ¿no? Bueno, el acuerdo se da en un momento muy particular, donde Argentina ya casi se quedaba sin aire para lograr la refinanciación de los pagos. Básicamente no había más aire financiero para pagar los vencimientos del 2022. Recordemos ahora, en un par de semanas de marzo, vence un pago muy importante de más de 2.800 millones de dólares, en el cual ya la Reserva Banco Central era imposible afrontarlo, y se logra el objetivo, creo yo, más importante, que es refinanciar esos vencimientos con un acuerdo que desde mi punto de vista es razonable en sus principales puntos. Algunos dicen, digamos, que es un acuerdo como no se había logrado antes. Yo creo que está bien, tiene algunos elementos importantes en términos de lo estructural de este tipo de acuerdos, la no necesidad de encarar ninguna reforma estructural que ponga en peligro el sostenimiento del crecimiento, pero bueno, también se abren una serie de interrogantes sobre lo que se viene. Pero lo más importante para mí es que se hizo un acuerdo posible, un acuerdo razonable en sus principales puntos, que permite que Argentina continúe con la recuperación. Y bueno, frente a las alternativas que suponen un acuerdo mejor y diversos puntos, obviamente visto en perspectiva, quizá 2 años atrás algunos planteos eran más lógicos y en un tiempo correcto, pero llegado hasta este punto lo importante era poder garantizar que la Argentina continúe el sendero de recuperación. Vos mencionabas esto de 2 años atrás podría haberse negociado otra cosa. Digo, ¿crees que el timing, el tiempo y las condiciones en las que se fue negociando fue el correcto? Digo, ¿había otra opción para la Argentina para poder haber cerrado un acuerdo mucho antes o con otros condicionamientos en un escenario de pandemia y de cómo venía el país desde el año 2019? Y bueno, las negociaciones son una hoja en blanco, ¿no? Opciones hay un montón. El tema es cómo uno llega a esa mesa de negociación, qué fortaleza, qué posiciones puede poner en juego, y ahí tenemos toda una gama de grises, que hay algunos que piensan que sí, hay otros que piensan que es lo mejor que se pudo hacer, y etcétera, digamos, de cuál fue el punto de partida de la negociación y cuál fue el punto de llegada, eso lo saben muy pocos. Creo yo que lo que tenemos hoy y lo que se plantea hacia adelante es un acuerdo que permite refinanciar la deuda en condiciones razonables. No hay nada garantizado, pero las exigencias son alcanzables en los términos que hoy en día funciona la economía argentina, más allá de el punto fino, el hilado fino de este acuerdo. Recordemos, ¿no?, que hay una disminución gradual del déficit fiscal, hay algunos compromisos sobre la acumulación de reservas y un compromiso de reducir la emisión del Banco Central. En este caso hay diversos grados de dificultad para alcanzar esos objetivos, pero las dificultades sobre todo tienen que ver con el cambio en el contexto internacional. Me parece que ese es el principal desafío que tiene el gobierno. Llegado el caso de que alguna de esos compromisos no lleguen a cumplirse a tiempo, recordemos también que el acuerdo necesita revisiones trimestrales, cada 3 meses hay una revisión, y bajo ese contexto se habilitan los desembolsos para pagar la propia deuda que tenemos con el fondo. Así que eso también es como un circuito de
de ida y vuelta, ¿no? Argentina tiene que cumplir para poder pagar, y desde el punto de vista del fondo, Argentina tiene que cumplir para que le devuelvan los pagos, o Argentina no entre en algunos atrasos. Ujú. Entonces ahí hay un doble juego. El gran signo de pregunta tiene que ver, bueno, llegado ese momento, qué es lo que va a suceder si el objetivo y el esquema de reducción gradual del déficit y la convergencia que plantea el Fondo Monetario no se alcanza. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la exigencia mayor, menor? Va a haber ciertas consideraciones para la economía argentina en ese punto. Yo creo que están dadas las condiciones para poder arribar a buen puerto. El 2022 está marcado por las dificultades que todos sabemos con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, y lo que estamos observando ahora con el proceso de aceleración inflacionaria. Todo eso está sobre la mesa y no estaba al momento de empezar a negociar la letra chica del acuerdo tal y cual está presentada hoy. Sin embargo, creo que todo es entendible si esos son los desajustes de la hoja de ruta original, y creo yo también que es comprensible y justificable, incluso en los propios términos que el Fondo Monetario entiende la economía argentina, porque básicamente no hay más margen ni para ajustar ni para pedirle a Argentina un cambio de volantazo brusco. Entonces, como no hay más margen para todo eso, creo que el objetivo de no interrumpir el crecimiento y de administrar todas estas tensiones financieras y el frente externo, de alguna manera se alcanza con el acuerdo, y ahora hay que ponerse a trabajar. Todo lo que se indica en el acuerdo que se iba a hacer, hay que hacerlo. El tiempo ahora es una variable que es a contrarreloj, tanto por el monitoreo del fondo cada trimestre, como también por los tiempos políticos, ¿no? Todo eso hay que ponerse a trabajar, y los márgenes de error, sin lugar a dudas, son muchísimo menores. Cuando hablábamos de 2 años atrás, también tenemos que pensar que había 2 años por delante de gestión del gobierno nacional, de gestión ejecutiva, con las dificultades y las posibilidades también que para salirse del molde que habilitaba la pandemia. Bueno, todo eso entró en una nueva etapa, con un mundo que parecía normalizarse, pero que también es una fuente de shocks y dificultades, y bueno, hay que ponerse a hacer todo lo que el gobierno pensaba que después del acuerdo con el fondo tenía en agenda para hacer, y que creo yo que el acuerdo no se lo impide, sino que hay posiciones en las cuales iba a avanzar de antemano, la segmentación tarifaria, digamos, el financiamiento con el mercado, todo eso ya estaba de antes del Fondo Monetario, así que bueno, es momento ahora de ponerse a avanzar y trabajar. Y la cuestión que tiene que ver más con el efecto de la recaudación o del crecimiento en la posibilidad de cumplir las metas con el fondo, ¿crees que es alcanzable? ¿Crees que existe la posibilidad de abrir una discusión aún dentro del marco del acuerdo con el fondo sobre, por ejemplo, volver permanente el impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas, digo, ¿no? O algún tipo de estructura impositiva un poco más progresiva? Yo creo que con o sin fondo no cambia eso. Me parece que incluso hasta digamos, todo lo que aumente la recaudación, visto desde la perspectiva ortodoxa, que es la que comparte el fondo, ¿no? Esta idea de que tenés que tener finanzas públicas sanas y reducir el déficit, etcétera. Si vos le vas al fondo con una propuesta de que va a aumentar la recaudación, nadie te va a bajar el pulgar. Creo que se sobredimensiona a veces algunos aspectos que tienen que ver con qué pensará el fondo de tal cosa. El fondo lo único que le importa es que de alguna manera llegue 2023, 2024 por ahí, y la economía muestre un sendero de que hay dólares para volver a pagarle. El resto me parece que se sobredimensiona mucho lo que el fondo pretende de nosotros. ¿Cómo ves un poco las perspectivas de la economía económica a la luz tanto del acuerdo con el fondo como, por ejemplo, esta acelerada de los últimos meses en la inflación? Yo no sé si recuerdo bien, pero FIDE había hecho una estimación sobre el crecimiento para el 2022 que estaba por arriba del 4%. ¿Eso lo mantiene? Yo creo que sí, que eso se mantiene. Era un escenario de base, digamos, de punto de partida. La gran incógnita si nos vamos a encontrar más cerca del 4 o por debajo.
tiene que ver con 2 puntos. En primer lugar, trimestre a trimestre, cómo se van a ir negociando estos aspectos, si va a haber alguna turbulencia financiera con los desembolsos y el repago con el fondo. Y considerando que todo esto más o menos se encamine, cuál va a ser el resultado del proceso del shock inflacionario externo versus la recomposición de poder de compra de las jubilaciones, de los salarios, ¿no? Porque de alguna manera el crecimiento del salario que nosotros pensamos que tiene que ser una variable innegociable del 2022, es la garantía para que también la economía siga mostrando esta dinámica. Ten en cuenta que este primer trimestre del año, el factor más dinámico de crecimiento es el consumo. El año pasado era en la industria, la construcción, bueno, tras la normalización de todas esas actividades, hoy en día la economía viene escalando niveles de actividad gracias al consumo y es vital que esta segunda o tercera oleada de recuperación, una vez finalizada el impacto de la pandemia, se sostenga en el tiempo. Esta semana el presidente salió a decir vamos a darle una guerra a la inflación, creo una de las declaraciones más polémicas, o no sé si polémicas, pero al mismo tiempo más rimbombantes de la semana, ¿no? Y algunas medidas ya se vienen tomando, pero por ahí se aceleran algunas más. ¿Cómo estás viendo esta administración de alguna manera de lo que tiene que ver con la dinámica de los precios? Bueno, es vital desacoplar los impactos de la economía internacional versus los precios locales. O sea, es vital encontrar una herramienta para que la suba de precios internacionales, que era inesperada, que es pasajera también, no van a seguir en estos niveles durante años los precios, que está asociada a un evento extraordinario, se administre para que las consecuencias de esa suba no impliquen un aumento en la pobreza ni una interrupción del crecimiento. Hay ahí una herramienta de las más tradicionales para las últimas 2 décadas de la economía argentina, es administrar la suba de precios internacionales con retenciones. El esquema político actual hace que eso no sea lo deseable en su 100% y se busca una salida media entre no intervenir y subir las retenciones, que es estos fideicomisos, que en principio va a ser el esquema sobre el que se avanzaría en los días que vienen. Todavía no sabemos el detalle del anuncio, pero básicamente parte de lo que se recaude con la modificación de alguna de las retenciones va a ir a subsidiar de manera cruzada el precio interno de alimentos. Eso es lo que se espera. Bueno, ahí hay que ver todo, ¿no? ¿Quién lo va a administrar? ¿Cuál va a ser la magnitud de este subsidio cruzado? ¿En qué medida eso va a ser recaudación o va a ser 100% subsidio? Bueno, todo eso está por verse. Nicolás, no te queremos quitar mucho más tiempo. Una última pregunta te queríamos hacer relacionado con que al impacto de la guerra se suma que, por ejemplo, esta semana la Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa de interés. ¿Ese combo le va a plantear un escenario más complicado a la Argentina para este año? Bueno, parte de eso ya se preveía desde el principio de año, ¿no? Esta corrección gradual de la tasa de interés de la Reserva Federal. Lo que para mí cambia es cómo esto se da en un escenario internacional más complejo. Sin lugar a dudas, la suba de la tasa de interés internacional nos va a pegar, no tanto por lo financiero, porque Argentina, por las malas razones, digamos, por todos los problemas con la deuda que tenemos, no dependemos de los flujos de capitales, pero sí por el canal comercial, porque, de nuevo, hoy estamos viendo precios internacionales que cuando Estados Unidos corrija y suba la tasa de interés, precios internacionales de materias primas seguramente tiendan a disminuir porque suele pasar. Así que ese sería el impacto. Pero bueno, todavía falta, el mundo está muy turbulento como para andar proyectando cuál va a ser el impacto de todo eso sobre la economía argentina, pero de alguna manera marca una tendencia que es la del final de la pandemia y eso sí se preveía.
de antemano, ¿no? Ujú. Nicolás, te agradecemos muchísimo este tiempo aquí con la banda cambiaria, ha sido muy amable por estos minutos. Bueno, Gracias, que sigan bien. hasta la próxima. Así pasaba Nicolás Ceolla, que es economista jefe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, FIDE. Quédese en los podcasts de la banda cambiaria.